Muy buenos días, mis estudiantes. Continuando con el rol de temas, les presento el tema de parto prematuro y pasándoles el tema de esta forma, ustedes pueden revisarlo, volverlo a revisar y cualquier duda me la pueden pasar a través del Classroom, que es donde está esta presentación. ¿Está bien? Empecemos con el tema de parto prematuro. Es importante dar esta pequeña introducción diciendo que la madurez fetal es fundamental para la seguridad y para que el feto pueda tolerar sus contingencias y pueda adaptarse a sus nuevas condiciones de vida. ¿Ya? Lamentablemente, la principal causa de muerte en los neonatos es justamente la prematuridad. ¿No? Si bien con el pasar del tiempo y especialmente en países con mejor desarrollo, la morbilidad y la mortalidad ha disminuido en los prematuros gracias a las técnicas de cuidados neonatales, aún así sigue siendo un estado muy peligroso para el feto y en el cual la morbilidad y la mortalidad es pues alta. ¿No? ¿Qué porcentaje de embarazos llegará al término? ¿Ustedes qué creen? A ver, piensen, será, aquí tengo dos porcentajes, les muestro este, que es el 10 al 15% que llegan al término, o llegará hasta un 50-70% al término. Pues les comento que de todos los embarazos que reales en la paciente, solamente un 10 al 15% pueden llegar al término. Pero en estos hay un alto porcentaje de pacientes que incluso no se enteran jamás que estuvieron embarazadas, ¿no? Que no saben que puede pasar el embarazo como un retraso menstrual y después producirse un aborto. El ser humano es extremadamente ineficaz para procrear y para mantener un embarazo en comparación con otras especies, por ejemplo. ¿No? O sea, no es alta la cantidad de embarazos que llegan al término en nuestra especie, ya por muchas circunstancias, ¿no? ¿Cuánto dura normalmente un embarazo? Un embarazo normalmente dura 280 días desde el primer día de la última menstruación, ¿no? O 267 días desde la concepción, se puede decir de forma aproximada. ¿No es cierto? Entonces, esa es la duración normal del embarazo. Pero se considera que el parto prematuro es cuando el embarazo dura menos de 37 semanas. Lo vamos a ver un poquito en las siguientes conceptualizaciones. El embarazo puede perderse en cualquier momento del mismo. ¿No? Cuando el embarazo se pierde antes, desde las 0 hasta las 20 semanas, hablamos de las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Puede perderse por un aborto espontáneo, por un aborto inducido, por una enfermedad trofoblástica, un embarazo ectópico, ¿no? Se clasifican dentro de estas. Cuando el embarazo se pierde por arriba de las 20 semanas, o según algunos libros, o según la OMS misma, por arriba de las 22 semanas, hasta antes de la semana 37, es ahí donde entra nuestro concepto de parto pretérmino. ¿Ya? Y por arriba de las 37 semanas, o 37 semanas cumplidas, si queremos, hasta las 41 semanas y 6 días, estamos hablando de un embarazo a término, ¿no? Para más o menos conceptualizar y ver en qué momento se pierden los embarazos. Dentro de las definiciones es muy importante reconocer estas diferencias, ¿no? El parto prematuro, como ya habíamos dicho, es después de las 20 semanas y antes de la semana 37, ¿no? Y hay que diferenciarlo con lo que es un peso bajo al nacer o el peso muy bajo al nacer, ¿no? El peso bajo al nacer son bebés que nacen demasiado pequeños, ¿no? No siempre estos demasiado pequeños pueden ser pretérminos. Puede existir un recién nacido con bajo peso al nacer, pero que cronológicamente tenga la edad gestacional de término, ¿no? Entonces, el peso de bajo al nacer se denomina cuando tienen por debajo de
2.500 gramos de peso, ¿no? Más o menos desde 2.500 hasta 1.500 gramos de peso podemos decir que tiene peso bajo al nacer. Y peso muy bajo al nacer, los fetos que están por debajo de 1.500 gramos hasta los 500 gramos. Y por debajo de 500 gramos, pues ya sabemos que ya no es un parto, ¿no? Ya se trata de un aborto, ¿no? Entonces son esos conceptos y como les digo, pueden a veces relacionarse uno con otro o no. Por ejemplo, puede existir el concepto contrario de que un feto cronológicamente sea pretérmino, pero que tenga un peso adecuado, ¿no? O un peso grande inclusive. Es una patología muy común que ocurre, por ejemplo, en los recién nacidos de mamás diabéticas, que pueden ser prematuros, 35, 34 semanas, pero que pueden tener más de 2,5 kilos de peso, ¿no? Entonces son pretérminos, pero aparentemente tienen un peso bueno al nacer, no tienen peso bajo al nacer, ¿no? Entonces son conceptos diferentes. No todo bebé pequeñito es prematuro o no todo bebé de tamaño normal es maduro, ¿no? Hay que tener una relación entre la edad cronológica y el peso del recién nacido. Existen también otros conceptos en relación al grado de prematurez que tenga el recién nacido. No se puede decir que es un prematuro tardío entre las 32 a las 36,6 semanas. La buena noticia es que la mayor parte de los prematuros son en esta etapa, hasta un 84%, lo cual eh, mejora las condiciones de sobrevida de estos recién nacidos. Pueden existir los muy prematuros, que están entre 28 a 32 semanas, o los extremadamente prematuros, que tienen de menos de 28 semanas, ¿no? Estos tienen una supervivencia pues menor que los recién nacidos tardíos. Y la diferencia que dice acá, ¿no?, entre 10 al 90%, pues va a depender mucho de dónde nacen, en qué condiciones son recibidos. Si son recibidos en un hospital que no tiene condiciones para albergar recién nacidos prematuros extremos, pues la mortalidad va a ser cercana al 90%. Pero si van a ser en un lugar especializado en manejar recién nacidos con prematurez extrema, pues su supervivencia puede ser muchísimo mayor. Dentro de la frecuencia, ¿no? Más o menos se ha visto que puede, dentro de algunas estadísticas que he podido encontrar, que para el año 2013, por ejemplo, han habido más o menos de 15 millones de recién nacidos prematuros. Más de uno por cada 10, ¿no? De estos 15 millones que han nacido, hasta 1 millón pueden fallecer, ¿no? Y otro porcentaje puede quedar con discapacidad física, discapacidad neurológica u otro tipo de discapacidades a mediano, corto o largo plazo. De estos que han fallecido, es importante recalcar que hay algunos que podían haber sobrevivido sin tratamientos costosos, pero que lamentablemente en algunos lugares del mundo no existen ni siquiera esos medios tan básicos, se puede decir, para cuidar a los recién nacidos prematuros, ¿no? Es la segunda causa de muerte en los niños menores de 5 años, la prematurez, ¿no? Y son la mitad de todas las muertes de recién nacidos en el mundo. Es importante saber, dentro de la epidemiología y de los factores de riesgo para presentar parto prematuro, que hasta la mitad de las mujeres no tienen factores de riesgo obvio. No, hay mujeres que sí los tienen y vamos a ver acá el perfil demográfico aproximado de las pacientes. Pero el hecho de que una paciente no tenga factores de riesgo no significa que nosotros no podamos sospechar o en su momento la paciente no pueda tener un parto prematuro, ¿no? Especialmente mujeres que son primigestas sin antecedentes de embarazos anteriores. A veces el primer embarazo es como una prueba, ¿no? Para mostrarnos qué capacidad tiene esa paciente de mantener el embarazo, ¿no? Cómo es su fertilidad para poder mantener este embarazo y llegar al término, ¿no? Entonces, siempre debemos saber que no siempre existen factores de riesgo muy obvios en las pacientes. Sin embargo, existen algunos antecedentes que deben llamarnos la atención cuando nosotros hagamos el control prenatal de una paciente para decir, creo que esta paciente tiene más riesgo de tener parto prematuro que las otras.
Antecedentes de colonización, infección o manipulación de las vías genitales, ¿no? Que haya tenido infecciones previas, que la paciente te diga que siempre está con problemas infecciosos, etcétera, es un factor de riesgo. Que tenga infecciones de las vías urinarias frecuentes o bacteriurias asintomáticas pueden ser. Que tenga la presencia de infecciones de transmisión sexual como clamidia, gonorrea, VPH, tricomoniasis. Que tenga vaginosis bacteriana. Que tenga una displasia cervicuterina, ¿no? O que haya tenido algún tratamiento de displasia, por ejemplo, que le hayan hecho una conización, que le hayan hecho una extirpación de cervix, etcétera, da más riesgo de que tenga parto prematuro. Que ha tenido abortos espontáneos o inducidos previos. La raza negra se ha comprobado que tiene más posibilidades de tener parto prematuro. Que tenga alguna hemorragia de origen dudoso en el embarazo, ¿no? Que tenga antecedentes de parto prematuro espontáneo previo, siendo esta uno de los factores de riesgo más importantes, el antecedente de una pérdida del embarazo en un embarazo anterior, ¿no? Que tenga alguna anomalía uterina, ¿no? Que le hayan diagnosticado previo al embarazo, que haya tenido uso de tecnología de reproducción asistida, que este feto no sea concebido de forma natural, que tenga gestación múltiple, ¿no? Que sea gemelar o triple, que consuma sustancias o tabaco, que la paciente como tal tenga un bajo peso, que tenga un índice de masa corporal menos de 19 o al revés, ¿no? Que tenga un índice de corporal mayor a 30 previo al embarazo, ¿no? Que tenga alguna enfermedad periodontal activa, ¿no? Que tenga algún bajo nivel educativo, ¿no? Que está relacionado a veces con la falta de controles prenatales, con infecciones y también con bajo índice de masa corporal y mala alimentación, ¿no? Que tenga un registro tardío en la asistencia prenatal, que te aparezca directamente después de la primera mitad, etcétera, y no tenga controles previos, ¿no? O que tenga algún alto nivel de estrés personal o en uno o más dominios de la vida, ¿no? Que tenga una paciente con muchos problemas, que está comprobado que también tiene cierto grado de riesgo de tener un parto prematuro. Podemos nosotros agrupar justamente los factores de riesgo en tres, ¿no? Uno que son los factores maternos, los antecedentes de embarazos previos y los riesgos de la gestación actual. Dentro de lo que son los factores maternos hay muchos, principalmente los factores médicos o dentales que están relacionados con la posibilidad de tener infecciones, ¿no? Las infecciones sistémicas y de vías genitales se asocian con parto prematuro, ¿no? Especialmente mujeres que tienen parto prematuro espontáneo con membranas intactas, es frecuente encontrar flora bacteriana en el líquido amniótico, en la placenta, en las membranas. No pueden encontrarse varios tipos de gérmenes, el Mycoplasma hominis, el Ureaplasma urealyticum, Fusobacterium, Gardnerella vaginalis, la famosa Gardnerella que nos da las vaginosis bacterianas, también los bacteroides, peptostreptococos, etcétera. Entonces dice de que pueden ser factores muy importantes a la hora de tener un parto prematuro, ¿no? Se ha visto que existen bacterias en líquido amniótico detectadas en cultivos o mediante técnicas moleculares hasta en un 20 a 60% de las pacientes que han tenido parto prematuro antes de las 34 semanas de gestación, ¿no? Y como les decía, siendo una de los principales gérmenes justamente la Gardnerella vaginalis, ¿no? También se ha visto que es importante saber si la paciente tenía Gardnerella vaginalis previo al embarazo, ¿no? Porque muchas veces es eso lo que ocurre también, ¿no? La Gardnerella previa dice un poquito más peligrosa inclusive cuando la paciente aparece embarazada con antecedentes de haber tenido vaginosis bacteriana previa, ¿no? Existen también otro tipo de factores maternos, como por ejemplo las enfermedades periodontales, como les decía, ¿no? Algún problema dental que pueda estar causando una bacteremia y que pueda llegar la infección hacia las membranas ovulares o hacia la placenta y producir signos de parto prematuro. ¿Ya? Hay algunos factores de las vías urinarias también, de las vías geniturinarias, como por ejemplo la longitud del cervix, ¿no? La longitud cervicuterina, vamos a verlo con más detalle en las siguientes diapositivas. No se ha visto que tiene mucha relación con el parto prematuro. La relación es inversamente proporcional, que significa a mayor longitud de cervix, menos riesgo de parto prematuro. A menor longitud de cervix tiene más riesgo de parto prematuro,
¿no? Las intervenciones cervicuterinas que haya tenido la paciente, que la hayan operado, que haya tenido partos prematuros anteriores en los cuales haya tenido desgarros a nivel del cervix, etcétera. Es importante saber porque son factores maternos que pueden dar el riesgo de parto prematuro. Lo mismo las anomalías uterinas, que la paciente tenga el antecedente de tener un útero bicornio, un útero didelfo, o un útero muy pequeño aparentemente. Han sabido el concepto de útero infantil que ahora como que se está perdiendo, ¿no? Que son úteros un poquito más pequeños de los percentiles aceptados de tamaño del útero, ¿no? Entonces también puede ser. Otros factores maternos también, como vemos acá, es el tabaquismo y consumo de sustancias, ¿no? La actividad física que te pueda tener la paciente, que sea demasiada, una paciente con una vida demasiado agitada, que tenga factores nutricionales, ¿no? Que no se alimente bien, o demográficamente que esté en un lugar donde no tiene mucho acceso a una buena alimentación o donde no tiene agua potable. Son muchos factores maternos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, pues la raza negra, ¿no? Que también es un factor muy conocido y aceptado como riesgo de parto prematuro. No dentro de los antecedentes de los embarazos previos. Es muy importante porque, como les había dicho, uno de los factores de riesgo más importantes es justamente el antecedente de haber tenido un parto prematuro previo, ¿no? Es el riesgo más importante, ¿no? También, si es que la paciente ha tenido partos prematuros con fetos muertos, también se consideran como factor de riesgo para el embarazo actual, ¿no? Es una de las principales importancias saber cómo han sido los embarazos de la paciente previos, ¿no? Por eso es que la historia clínica es muy importante que después de realizar la fórmula obstétrica, nosotros hagamos el detalle, la descripción de cada una de las gestaciones, cómo fue y todos los detalles que la paciente recuerde. ¿No? Su gesta 1 fue hace 10 años, nació de 9 meses, pesó un aproximado de tanto, no tuvo complicaciones o se tuvo que internar o falleció o qué pasó. Es importante detallar. Cuando ustedes hagan la historia clínica, no la pasen desapercibida. Por favor, detallen cada uno de los embarazos de la paciente para que nos sirva como antecedentes de los embarazos previos para cuidar este nuevo embarazo, ¿no? Dentro de los riesgos de la gestación actual, de que tenemos que hablar del modo de concepción, como les había dicho, ¿no? Los embarazos realizados mediante tratamientos de fertilidad, también existe un aumento del parto prematuro, ¿no? Aún así sean únicos, aún así sea un solo feto, pero que haya sido concebido mediante tratamientos de fertilidad, la posibilidad de parto prematuro se duplica. Y más aún si son múltiples, ¿no? Si es gemelar o más, ¿no? Y justamente ese es el otro riesgo de la gestación, ¿no? Si el embarazo es múltiple, si el embarazo es gemelar, pues hay más riesgo de que la paciente tenga complicaciones, ¿no? Entonces, lo que habíamos visto como un resumen dentro de los factores maternos, los factores médicos odontológicos, la raza negra, las infecciones, la actividad física, factores nutricionales, genéticos, conductuales, que es todo lo que hemos revisado, de los antecedentes obstétricos, el parto de feto muerto o el parto prematuro previo anterior, o también la forma en la que ha terminado los embarazos anteriores, aún así no hayan sido siempre partos, que hayan sido pérdidas o abortos que haya tenido la paciente previamente. Es muy importante reconocerlas como antecedentes obstétricos de importancia para prevención del parto prematuro, ¿no? Y como les decía, ¿no? El riesgo los riesgos del embarazo actual están relacionados con el modo de la concepción, ¿no? Y con el tipo de la cantidad de fetos que se encuentra en ese momento, ¿no? A veces también cuando existe un embarazo gemelar y ha existido un feto evanescente, ¿no? O sea, uno de los fetos ha muerto, ¿no? En etapas tempranas de la gestación, este feto que mantiene el embarazo hasta el final también tiene más riesgo de tener parto prematuro. Dentro de la fisiopatología del parto prematuro, tenemos que considerar tres aspectos muy importantes, ¿no? Uno que son los cambios cervicuterinos, ¿no? Que puede haber alguna alteración a nivel del cervix o del útero. Otro que puede haber un aumento desmedido de la contractilidad uterina. Y el tercero que puede ser la activación de la membrana decidual, ¿no? Entonces, generalmente las pacientes con parto prematuro pues pueden tener
una o más de estas vías fisiopatológicas para terminar con un embarazo prematuro. Dentro de lo que es los cambios cervicuterinos, estamos hablando de todo lo que es a nivel del cérvix o del útero, pero principalmente en el cérvix uterino. Debemos nosotros saber que el cuello uterino es una estructura fundamental en el embarazo y en el parto, porque tiene que mantener su integridad estructural y actuar como una barrera física durante el embarazo, ¿no? Y posteriormente, o sea, en un momento dado tiene que estar cerrado para no dejar pasar a nada, pero después tiene que tener la capacidad de modificarse y abrirse, porque también por este lado tiene que pasar un feto a término, ¿no? El cérvix tiene que tener esa capacidad, ¿no? De poder contener el embarazo y abrirse en el momento que sea necesario, ¿no? Este proceso, no, este cambio no es de un momento a otro, por supuesto. Durante todo el embarazo, el cérvix va preparándose, va desarrollando cambios bioquímicos y biomecánicos en el cérvix uterino, y esto se llama maduración cervicuterina. Cuando el embarazo va llegando al término, nosotros vamos hablando de la madurez del cérvix. Decimos, es un cérvix maduro, es un cérvix preparado para el parto, ¿no? Y también este cérvix puede estar alterado durante algunos procesos del parto pretérmino. El principal componente del cérvix es el colágeno, ¿ya? Es responsable de esa fuerza de tensión del cuello uterino, ¿no? Y también tiene los glucosaminoglucanos, que estos más bien son responsables de las propiedades viscoelásticas que tenga este tejido, ¿no? Estos glucosaminoglucanos son polisacáridos largos, ¿no? Que tienen muchas funciones. Ayudan a determinar la hidratación celular, estabilizan la arquitectura global de todo el cérvix, ¿no? Y se ha visto que muchos de estos glucosaminoglucanos también están ricos en algunos tipos de elementos, ¿no? Que nos ayudan para mantener unido este cérvix, ¿no? Y para que en algún momento pues pueda abrirse y distenderse en el momento que sea necesario, ¿no? Entonces, con el pasar del embarazo va habiendo cambios en la matriz extracelular, ¿no? Y va madurando este cuello y van entrando células inflamatorias, macrófagos, neutrófilos, mastocitos, etcétera, en un proceso similar a la respuesta inflamatoria. Entonces, algunas veces esto ocurre al final del embarazo, lo cual es absolutamente normal, ¿no? Pero a veces puede existir previamente a consecuencia de un proceso infeccioso, ¿no? Donde justamente produzca una reacción inflamatoria a ese nivel y cambie esta tensión, ¿no? Que tiene este cérvix y pueda empezar a ablandarse, ¿no? A madurar este cérvix y en un momento dado a dilatarse, ¿no? Se ha visto que los cambios cervicuterinos normalmente preceden al inicio del trabajo de parto, ¿no? Son graduales y no son inmediatos. Dice que pueden desarrollarse en el paso de las semanas, ¿no? A veces un parto prematuro puede estar precedido de la maduración del cérvix semanas previas al embarazo, al momento del parto, ¿no? Lo que dice que tal vez nosotros podríamos detectar un parto prematuro o predecir un parto prematuro mediante el tacto vaginal, ¿no? O principalmente mediante la medición de la longitud cervical, ¿no? Que es un estudio en el cual se puede medir este tamaño del cuello a través de la ecografía, ¿no? El otro factor, bueno, seguiremos todavía con el factor decidual, ahorita hablamos del factor uterino, ¿no? Como un resumen de la fisiopatología de las infecciones que puedan producir a nivel del corión y la decidua, decimos que puede existir una activación del eje hipotalámico materno-fetal, ¿no? Y esto puede producir también una activación del corión y de la decidua. Esto a veces es de forma espontánea, de forma desconocida, de algunos fetos en los cuales no se conoce por qué se activa el eje hipotalámico materno-fetal prematuramente, ¿no? A veces puede ser a consecuencia de una inflamación o infección corodecidual o una infección sistémica, ¿no? Una infección que haya entrado por abajo, ¿no? Por vía ascendente, o que haya llegado por otra vía, ¿no? Que la paciente tenga otra fuente de infección y que de forma sistémica esté llegando y activando también el corión y la decidua.
Esto también puede producirse en consecuencia de una hemorragia decidual, no algún desprendimiento placentario, por alguna otra patología que tenga la paciente, o también por una causal de isquemia, ¿no? Por alguna otra patología que tenga la paciente, una preeclampsia, una diabetes que esté produciendo estas patologías, también van a activar el corionil adhesivo, ¿no? Y esto también puede darse por una distensión uterina patológica, el útero que esté demasiado estirado, ¿no? Lo cual se produce en los embarazos múltiples, se puede producir en los polidramnios o se puede producir en algún tipo de anomalía uterina que tenga la paciente, ¿no? Entonces todo esto va a activar lo que es el corionil adhesidua, ¿ya? Y esto puede producir la filtración de fibronectina oncofetal. ¿No? La fibronectina oncofetal es un marcador bioquímico que nos puede predecir el parto prematuro, ¿no? La fibronectina se encuentra normalmente en las secreciones cérvico-vaginales en la primera parte del embarazo, pero después no es normal encontrarlo. Después, a partir de las 20 semanas, nosotros no deberíamos encontrar fibronectina oncofetal en las secreciones cervicovaginales, y el encontrar la fibronectina es un factor predictivo para parto prematuro. Lamentablemente en nuestro medio no tenemos aún los laboratorios especializados para la medición de fibronectina. No existen, creo que en Cochabamba ninguno, por lo menos en el seguro no tenemos, ¿no? Pero es una forma en la que en otros países hacen una detección temprana, ¿no? Van haciendo mediciones de fibronectina y a las pacientes que les sale positivo, pues van entrando a otro nivel de prevención, ¿no? De cuidados, controles prenatales más seguidos para prevención justamente del parto prematuro. Todo esto, mediante las proteasas y las uterotoninas, ¿no? Pueden producir contracciones uterinas, ¿no? Especialmente las uterotoninas actúan a nivel del útero y las proteasas, como decía, cambian el cérvix, ¿no? Alteran la matriz extracelular del cérvix y van a producir modificaciones cervicales o pueden producir también ruptura prematura de membranas. Y esto, de forma final, pues nos va a producir un parto prematuro. Entonces, cuando nosotros tenemos una paciente en la que tenemos la certeza de que tiene menos de 37 semanas y está con contracciones uterinas, pues ahí se nos viene la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cómo nosotros manejamos esas pacientes? Por supuesto, sería ideal que estas pacientes lleguen a un tercer nivel con todo lo necesario en su momento, pero la mayoría de las pacientes no van a empezar su control por el tercer nivel de atención, sino van a aparecer en los primeros niveles de atención, en los primeros niveles donde probablemente ustedes, mientras no sean especialistas, podrán trabajar, ¿no? Entonces, la atención inicial generalmente lo hace un médico general. Es por eso que es muy importante para ustedes prepararnos en cómo asistiríamos clínicamente a esta paciente, ¿no? La evaluación clínica inicial de parto prematuro comienza con la valoración de las causas potenciales de trabajo de parto, ¿no? Buscando enfermedades que puedan afectar la salud de la madre o la salud del feto. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos una paciente con aparentemente un parto prematuro? Tenemos que efectuar nuestro diagnóstico, ¿no? Para el diagnóstico lo que tenemos que hacer nosotros es confirmar la edad gestacional, ¿no? A veces no basamos, chiquitita su barriga, debe ser prematuro. Ya les dije, muchas veces no es así, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la forma de confirmar la edad gestacional real, ¿no? Preguntar a la paciente con una buena anamnesis cuándo ha sido su última menstruación, si es confiable, si sus menstruaciones anteriores fueran regulares, justamente para poder confiar en la edad gestacional. Y si no, pues pediremos los estudios que tenga la paciente. Tal vez la paciente en el historial clínico tiene ecografías anteriores y mediante esas nosotros sacamos la edad gestacional. O tal vez porta ecografías. Hay pacientes que te dicen, doctor, aquí tengo ecografía de hace 2 o 3 meses o me he hecho esto en el primer mes de embarazo. Entonces, nosotros sabemos que la ecografía nos puede ayudar muchísimo a detectar la edad gestacional, pero mientras más temprana sea la ecografía, si la ecografía es del primer trimestre, pues es más confiable todavía. Nos da mucho mayor certeza con menos margen de error en el cálculo de la edad gestacional, ¿no? También nosotros tenemos que verificar los cambios en la dinámica uterina que tenga la paciente,
¿no? Debemos considerar parto prematuro en toda mujer embarazada que va a referir síntomas abdominales o pélvicos recidivantes, ¿no? Que sea constante y muy frecuente, ¿no? Estos síntomas como parto prematuro que tienen presión pélvica, aumento del flujo vaginal, dolor de espalda, calambres tipo menstrual, etcétera, muchas veces son normales en un embarazo normal, ¿no? Pero cuando son persistentes, cuando la paciente constantemente se queja, uno ya puede sospechar que esta paciente tiene riesgo de tener parto prematuro. Las contracciones uterinas que presenta la paciente a veces pueden ser percibidas por ella, pueden ser dolorosas o no dolorosas. Hay pacientes que te dicen, doctor, no me duele, pero se endura y es muy frecuente, se endura cada tal periodo de tiempo, etcétera. Entonces es muy importante también saber si la paciente presenta este tipo de cambios, ¿no? Cambios en la dinámica uterina. Y lo tercero que tendríamos que nosotros ver es si la paciente tiene modificaciones cervicales, que es el tercer factor, ¿no? Porque se dice que si la paciente tuviera dinámica uterina que sea fuerte y constante, esta dinámica uterina sí o sí debería producir modificaciones cervicales. Debería producir un adelgazamiento del cérvix o una dilatación del cérvix, ¿no? Y juntos estos tres factores nos harían el diagnóstico de que esta paciente está teniendo un parto prematuro, ¿no? Como les decía, hay algunas pruebas que se pueden realizar para diagnosticar justamente el parto prematuro. La medición de la longitud cervical y la fibronectina en líquido cérvico-vaginal son también factores que nos pueden ayudar a predecir un parto prematuro, ¿no? La medición de la longitud cervical se realiza por vía transvaginal de preferencia y nos va midiendo este espacio, ¿no? Desde el orificio cervical externo hasta el orificio cervical interno, ¿no? Lo cual hay puntos de corte. En algunos estudios dicen que el cervix debería ser arriba de 24 milímetros y otros te dicen arriba de 3 centímetros, o sea, 30 milímetros, ¿no? Como factor de corte. Entonces dice que cuando está por arriba de eso, pues la posibilidad de parto prematuro es baja, ¿no? Y esta medida se puede realizar también para, digamos, predecir o diagnosticar el parto prematuro. Y como les decía, ¿no? La presencia de fibronectina oncofetal en líquido cérvico-vaginal también te puede dar una alta posibilidad de que esta paciente sí esté en parto prematuro, especialmente cuando tengas duda, o es esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ya tienes un cervix completamente dilatado y modificado, pues ya no necesitas hacer estas pruebas, ¿no? Ya tienes ahí el diagnóstico, ¿no? Pero cuando la paciente tiene solo algunas molestias, algunos cambios, entonces lo que puedes hacer es la medición de la longitud cervical y la fibronectina para diagnosticar realmente el riesgo que esa paciente tenga de tener un parto prematuro. Entonces nosotros realizamos la exploración obstétrica, ¿no? Después de hacer la anamnesis, diagnosticar y decimos, bueno, este fetito sí es prematuro y sí tiene parto pretérmino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacer un examen obstétrico, ¿no? Haré las maniobras de Leopold, verificaré, calcularé el peso aproximado del producto según la altura uterina, ¿no? Verificaré si esta presentación está encajada o no está encajada, ¿no? Haré todas esas maniobras dentro del examen obstétrico. Le haré un examen especular a la paciente, pues sí, ¿no? Un examen especular antes de realizar tacto para que pueda yo tomar muestras, ¿no? Pueda tomar muestras para cultivo, etcétera, para fibronectina, como les había dicho, antes de hacer el tacto, ¿no? Para que no podamos contaminar nosotros con la vaselina que a veces utilizamos para el tacto vaginal. Después le realizaré recién un tacto vaginal donde confirmaré el grado de dilatación o borramiento que tenga esa paciente. Posteriormente le pediré algunas pruebas más complementarias si tengo en el hospital donde estoy. Le pediré una ecografía, ¿no? Donde podemos nosotros determinar la edad ecográfica o la edad que nos dé por biometría fetal este fetito. Podré medir la longitud cervical, ¿no? Para ver el tamaño de ese cervix y lo que les decía, ¿no? Predecir el parto prematuro. Le pediré algunas pruebas de evaluación del bienestar fetal, ¿no? Si es que tengo duda especialmente, ¿no? Y le pediré algunos exámenes de laboratorio, especialmente todos aquellos que se relacionen con patologías infecciosas, ¿no? Le pediré un hemograma, le pediré un PCR, qué sé yo, para que nosotros podamos detectar una infección, ¿no? Un examen de orina, un cultivo, una tinción de grama y cultivo, todo eso para poder detectar rápidamente la causa y poder intentar hacer un tratamiento de la causa. Dentro de lo que es el manejo de las pacientes con parto prematuro, es muy importante
reconocer el nivel donde nosotros estamos, ¿no? Si el nivel de nuestro hospital tiene la capacidad de poder mantener este recién nacido en las mejores condiciones, ¿no? Si es que nosotros no tenemos un nivel de atención adecuado, pues lo ideal es hacer una estabilización de la paciente y trasladarlo, ¿no? Trasladarlo hasta el hospital donde puedan tener un mejor control, especialmente si este parto prematuro pues persiste y termina en parto prematuro, pues para que el neonato también pueda tener la mejor de las atenciones, ¿no? Entonces evalúo el lugar donde estoy. Pero no agarro y le digo, ya señora, aquí no podemos atenderle, váyase. No, nosotros hacemos el manejo inicial y una vez estabilizada la paciente, idealmente recién la enviamos y eso no, a veces no tarda mucho. No. Si la paciente está con contracciones uterinas muy fuertes, lo primero que vamos a hacer es la uteroinhibición, ¿no? Uteroinhibir, tratar de parar las contracciones. A la vez, no esperando, mientras se está empezando la uteroinhibición, podemos hacer la maduración pulmonar, que es el segundo pilar del manejo del parto prematuro, ¿no? La maduración pulmonar nos sirve para preparar esos pulmoncitos para el ambiente externo y cuando nosotros tenemos el riesgo de que estos pulmones no estén maduros por la edad gestacional, ¿no? Y el tercero, que es el tratamiento de la causa, ¿no? Que muchas veces se relaciona con el uso de antibióticos, ¿no? Porque habíamos dicho que una de las principales causas es justamente las infecciones. Entonces, el tratamiento de la causa generalmente está relacionado con el uso de antibióticos, ¿no? Y por atrás está lo que es el sulfato de magnesio, que actualmente se lo está utilizando como neuroprotección, para protección del cerebro de nuestro recién nacido. Los tocolíticos son los medicamentos que justamente paran las contracciones, ¿no? Como se ha visto que las contracciones uterinas son muy importantes, entonces la idea de los tocolíticos es parar las contracciones, quizás no detenerlas completamente, pero por lo menos tratar de disminuir su frecuencia y su duración para que nos dé tiempo para poder realizar la maduración pulmonar, ¿no es cierto? Son medicamentos que se están utilizando en nuestro medio mediante las guías internacionales y nuestras guías también bolivianas, ¿no es cierto? La eficacia de los fármacos tocolíticos se ha abordado a través de estudios que van combinando uno con otro y la idea es prolongar el embarazo por lo menos por 48 horas. Como les digo, la idea de los tocolíticos no es que se pare y luego el embarazo llegue a los 9 meses. La idea es por lo menos tratar de prolongar durante 48 horas o máximo de una semana, ¿no? El tiempo que se considera suficiente para lograr una maduración fetal adicional uterina, ¿no? No hay estudios que se compruebe que ninguno de ellos vaya a reducir la tasa de parto prematuro, ¿no? Pero la idea justamente es por lo menos alargar un poquito más para que la betametasona, que es el madurador pulmonar, pueda actuar, ¿no? Dentro de estos tenemos varios. Tenemos lo que son los betamiméticos, que actualmente no se utilizan ya, pero se los pongo porque no hace mucho se los utilizaba. La ritodrina, el fenoterol, la terbutalina y la isoxsuprina. El sulfato de magnesio, que aparte de tener el efecto de protector neurológico del recién nacido, también tiene un efecto tocolítico, no se lo puede utilizar. Pero principalmente los que están utilizándose más actualmente son los bloqueantes de los canales de calcio, ¿no? Como el nifedipina, ¿no? Y los inhibidores de la sintetasa de la prostaglandina como la indometacina. Y últimamente el medicamento más estudiado, más utilizado se puede decir en los países en desarrollo, porque en nuestro medio todavía es de difícil acceso, son los antagonistas de los receptores de oxitocina, ¿no? Justamente los últimos metaanálisis de fármacos tocolíticos que están publicados en Cochrane indican que los antagonistas de los canales de calcio y los antagonistas de los receptores de oxitocina son los que tienen más beneficios en relación a los riesgos para retrasar el parto prematuro. O sea, se ha visto que son los mejores, los bloqueadores de los canales de calcio y los antagonistas de los receptores de oxitocina, ¿no? Los bloqueadores de los canales de calcio, como la nifedipina, son fáciles de utilizar y tenemos en nuestro medio y no es caro, ¿no? Los antagonistas de los receptores de oxitocina es un poco más difícil de utilizar. Hay en nuestro medio, no es que no, pero son bastante caros todavía para nuestro medio y los seguros no lo cubren,
¿no? Ni el seguro del SUMI ni los seguros a corto plazo. Entonces, eso son un poquito de las dificultades, digamos, que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues escoger el tocolítico que tengamos primero cerca en nuestro medio y el que mejor sepamos utilizar. Actualmente la nifedipina puede ser una de las mejores opciones, ¿no? Para que nosotros utilicemos como para retrasar justamente el parto y obtener la maduración pulmonar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que no a todas las pacientes nosotros podemos hacerles la tocólisis. No, existen pacientes en las cuales no podemos hacer porque tienen contraindicaciones para la tocólisis, ¿no? Justamente una paciente que tenga una preeclampsia grave, por ejemplo, una hipertensión gestacional con síntomas graves, que esté con una hemorragia del embarazo, un desprendimiento placentario, ¿no? O que tenga alguna enfermedad de base muy grave la paciente, una cardiópata, nefrópata con enfermedades graves. Entonces hay antecedentes con los cuales pues no puedo uteroinhibir. ¿Qué mecanismo de acción tienen los tocolíticos? La contracción uterina, esto es una célula, ¿no? Miometrial, va a depender de muchos factores, ¿no? De que tenga unos conductos de calcio permeables, que pueda pasar el calcio, que actúa a nivel de la carmotulina y que convierta la actina en miosina, ¿no? Y esto también va a producir, esto va a actuar a través de los conductos de calcio controlados por ligando y todo esto va a producir una contracción, ¿no? La producción de AMP cíclicos también muy importante dentro de la contracción del músculo uterino, ¿no? Y a este nivel empiezan a actuar varios tipos de los tocolíticos, ¿no? Los bloqueadores de los conductos de calcio pues justamente van a disminuir la entrada del calcio a la célula, ¿no? Entonces van a disminuir toda esta dinámica para que se produzca una contracción uterina, ¿no? El sulfato de magnesio también actúa a nivel de los conductos de calcio controlados por ligando, impidiendo el pase de calcio al nivel de la célula, ¿no? Los inhibidores de la enzima convertida, de los COX, de la enzima convertida a angiotensina, como el ácido araquidónico, aquí actúan, por ejemplo, la indometacina, ¿no? que es un inhibidor que va a disminuir la producción de la prostaglandina F2-alfa, que también va a actuar a nivel de la membrana celular, ¿no? Para disminuir la producción de la entrada de calcio y la contracción uterina al final, ¿no? Y la oxitocina, ¿no? Que es justamente la célula principal que va a producir la contracción uterina, y los antagonistas de los receptores de oxitocina van a actuar específicamente a nivel de los receptores de oxitocina. Por lo tanto, es el que menos efectos secundarios tiene porque actúa de forma específica a este nivel, ¿no? Para que no se produzca una contracción de esta célula miometrial. Aquí tenemos un cuadrito de nuestras drogas tocolíticas, ¿no? Con su eficacia, administración, los efectos colaterales, que pueden revisarlos con un poquito más de detalle, donde principalmente vamos a irnos a los que más utilizamos nosotros, como les decía, la nifedipina, ¿no? Que tiene una eficacia bastante buena, ¿no? Se utiliza una dosis de carga de 20 miligramos bioral de inicio, ¿no? Bioral, ¿no? La tabletita que trae la paciente, y se mantiene dosis de mantenimiento 10 a 20 miligramos cada 6 horas. Esta dosis de carga se puede repetir. A veces se les da 20 miligramos bioral al inicio y luego se le va dando 10 miligramos cada 20 o 30 minutos hasta 4 veces hasta que paremos las contracciones, y después recién se le hace el mantenimiento de 10 a 20 miligramos cada 6 horas. ¿No? Algunos efectos colaterales que pueda tener: hipotensión, cefaleas, náuseas, mareos, vértigo y algunas contraindicaciones, ¿no? Si la paciente tiene una estenosis aórtica, una enfermedad hepática, renal o cardíaca, probablemente no podamos utilizar este medicamento, ¿no? Y la Tosiban, como les decía, ¿no? Es bastante eficaz. Se va dando unas dosis especiales, más o menos por infusiones específicas que vienen, ¿no? De 10 miligramos por minuto en una infusión endovenosa. Actualmente tenemos un solo laboratorio que nos trae las indicaciones específicas, o sea, una dosis de ataque y una dosis de mantenimiento. Alguna vez pueden haber cefaleas, náuseas, dolor torácico, etcétera. No existen efectos colaterales fetales conocidos, ¿no? Y actualmente pues no existen contraindicaciones, ¿no? Como actúan directamente a ese nivel, es poco probable de que tengan otro tipo de contraindicaciones. La maduración pulmonar. Habíamos dicho que todo esto de la uteroinhibición, de parar las contracciones, es más que todo para dar el tiempo para que se produzca la maduración pulmonar. Los corticoides dentro del pulmón
van a promover la síntesis de surfactante, van a incrementar la distensibilidad pulmonar y van a reducir la permeabilidad vascular y también van a ayudar a que hay una mejor respuesta al tratamiento con surfactante, es decir, incluso ayudan a que ese recién nacido o no necesite surfactante, si es que entra a terapia y todo, o cuando reciba surfactante actúe de mejor forma, ¿no? Todo esto va mediante la disminución de la tensión superficial, que es lo más importante, ¿no es cierto? Nosotros utilizamos para esto hormonas esteroides, ¿no es cierto? Utilizamos la betametasona o la dexametasona. Generalmente la pauta utilizada es la betametasona. Utilizamos 12 miligramos por vía intramuscular en 2 dosis, ¿no? Con un lapso de 24 horas aproximadamente, ¿no? Y esto va entrando a la célula y se une con un receptor, ¿no? Y existe un complejo hormona-receptor, ¿no? Y esto va a entrar al núcleo de la célula, donde va a actuar a nivel del DNA. El complejo hormona-receptor activa la transcripción del RNA mensajero. Esto va a hacer que exista una traducción a proteína y la nueva proteína sintetizada va a alterar la función celular y todo esto va a aumentar esta síntesis proteica y la producción de surfactantes de tipo B y C, y todo esto va a disminuir lo que es la tensión superficial. ¿No? Como les decía, los medicamentos que utilizamos nosotros son la dexametasona y la betametasona, ¿no? Actualmente la utilizamos entre las 24 o las 34 semanas de gestación y existen varios tipos de efectos. Pueden existir efectos sobre la madre, ¿no? Los glucocorticoides pueden producir una elevación transitoria del recuento de plaquetas y los leucocitos, que puede durar 1 a 2 días generalmente, ¿no? También puede afectar la glucosa de la mamá, especialmente si es que la paciente tiene riesgos de ser diabética, ¿no? Eso es muy importante saberlo, ¿no? Porque puede afectarse. No puede dar una elevación de la glicemia en las pacientes y ser necesario la utilización de insulina en las pacientes, ¿no? Siempre es bueno revisar los antecedentes, hacer una glicemia previa a la paciente si es posible antes de utilizar los glucocorticoides, ¿no? Sobre el feto, los efectos que va a tener justamente es disminuir el síndrome de distrés respiratorio de recién nacido, va a disminuir la hemorragia intraventricular, por lo tanto va a disminuir la muerte neonatal, ¿no es cierto? También puede disminuir la hemorragia intraventricular del recién nacido, también la isquemia intestinal que tienen los recién nacidos. Todas esas patologías van a ayudar, no solamente a los pulmones, sino a otras patologías que pueda tener un recién nacido prematuro, ¿no? Pero todo esto dice que va mejorando recién 48 a 72 horas después de la segunda dosis. Es por eso que es tan importante tratar de mantener ese embarazo hasta que los glucocorticoides hayan hecho pues los mejores efectos, ¿no? La duración de los efectos beneficiosos sobre el feto después de un ciclo único de corticoides y no se sabe. Lo ideal es hacer por lo menos 2 ciclos de corticoides, ¿no? El beneficio neonatal se ha observado indudablemente cuando en intervalo entre la primera dosis o de preferencia la segunda supere las 48 horas. ¿No? O sea, ideal que por lo menos pasen las 48 horas. ¿No? De ahí no se sabe cuánto más pueda durar, digamos, ¿no? Pero por lo menos ya has ganado ese tiempo sobre la paciente, ¿no? Riesgos del tratamiento. ¿Qué riesgos podemos tener de los tratamientos con glucocorticoides? No hay muchos problemas de seguridad, ¿no? No se ha cuestionado mucho los riesgos, a excepción de algunas pacientes específicas, como les decía, las diabéticas, etcétera, ¿no? En los recién nacidos no se ha visto que tengan complicaciones graves el hecho de darles los corticoides, por lo menos se sigue estudiando, ¿no? Y en las mujeres, en el caso que tengan alguna patología en las cuales no puedan utilizar corticoides, ¿no? Después se puede utilizar en toda paciente en la que tú consideres que los corticoides pueden ser beneficiosos para él. La dosis de dexametasona 6 miligramos vía intramuscular cada 12 horas por 2 días, por 48 horas, y la betametasona de 12 miligramos vía intramuscular cada 24 horas por un lapso de 2 días, más o menos también 48 horas. Se da entre la semana 24 a 34 de gestación. Tienen que saber esto, doctores. Tienen que saber cómo y cuándo se da la maduración pulmonar. Siempre les pregunto en el examen. Y por último, ¿no? El tratamiento de la causa, ¿no? Buscar qué es lo que está pasando. Será una infección urinaria, tendrá una infección vaginal, tendrá cuello corto, tendrá sobredistensión uterina y pues el tratamiento va a depender
de lo que tú encuentres, ¿no? Si tiene una infección urinaria, harás un cultivo y tratarás con antibióticos. Si tiene una infección vaginal, harás lo mismo y empezarás el tratamiento. Si tiene un cervix corto, probablemente si estás a tiempo, si el embarazo es pequeño, podrás hacer algún procedimiento para disminuir el riesgo, podrás hacer un cerclaje o también la utilización de progesterona, que lo vamos a ver en la parte de tratamiento, también nos puede servir para las pacientes que tengan este cuello corto, ¿no? Y pacientes pues con sobredistensión uterina, pues manejarás según el caso, ¿no? Si es un gemelar, la mantendrás en reposo, le podrás dar algunos relajantes uteroinhibidores en el caso que sea necesario, la mantendrás bajo observación continua porque pues, el tratamiento es la sobredistensión uterina y es de más difícil manejo, digamos, ¿no? No vas a poder quitar esa tensión uterina, ¿no? Eso más bien va a ir en aumento conforme crezca el embarazo. El manejo con antibióticos va a depender de dónde esté la infección, ¿no es cierto? Si la infección está viniendo de la parte vaginal, si hay una infección vaginal, harás tratamiento con óvulos o con medicamentos, ¿no? Si la infección está en la parte genitourinaria, le harás tratamiento con antibióticos según cultivos urinarios. Si la infección ha llegado a nivel del cervix o hasta el líquido amniótico o de forma iatrogénica a consecuencia de algún procedimiento invasivo que has hecho a la paciente o tiene una infección a nivel de los órganos genitales internos, una salpingitis, etcétera. Entonces también harás tratamiento según la causa que tenga la paciente, ¿no? Dentro de la prevención, que es lo que nosotros deberíamos hacer y manejarnos más, podemos tener dos formas de prevenir un parto prematuro. Una que es antes del embarazo, donde pueden producirse algunas intervenciones educativas, ir a los centros de salud, hablar a las mujeres embarazadas, alimentación, higiene, controles prenatales, etcétera. ¿No? Las políticas públicas y profesionales también que podamos tener, eso a nivel ya del ministerio, digamos, ¿no? Los apoyos que se hacen para que las pacientes hagan controles, vitaminas, etcétera. Y ver algunos determinantes sociales de la salud también, ¿no? Si hay algún área donde realmente no puedan alimentarse bien, donde no tengan acceso a la salud pública, etcétera, son las formas de prevenir antes del embarazo. Durante el embarazo, ¿de qué forma podemos nosotros ayudar a prevenir? ¿No? Ayudando a que la paciente tenga una buena alimentación o darle suplementos en caso que sean necesarios. Si la paciente tiene una actividad materna muy fuerte, tal vez ayudarla o inducirla a que disminuya sus actividades y pueda tener un adecuado control. Hacerle una asistencia periodontal a todas las pacientes que vienen embarazadas, ¿no? Para revisar si no tienen alguna infección odontogénica que pueda causarles parto prematuro. Un adecuado control prenatal es clave, ¿no? Que la paciente venga de forma adecuada las veces que sean necesarias para poder nosotros en algún momento predecir los factores o encontrar los factores de riesgo para un parto prematuro y tratar de detenerlo a tiempo. El uso de progestágenos, como les había comentado anteriormente, se está utilizando cada vez más, especialmente en las pacientes con cervix corto, ¿no? Con cuello con cervix uterino acortado menos de 30 milímetros, se ha visto que la utilización de progesterona es una buena forma de prevenir el parto prematuro. Utilizamos dosis de 200 miligramos por vía vaginal durante un lapso de 15 a 20 días o el tiempo que sea necesario, ¿no? Hasta que nosotros evaluemos que la paciente está ya con menos riesgo, ¿no? Y también el uso de antibióticos según necesidad, según una infección que tú puedas encontrar, haces el uso adecuado de antibióticos. O en algunos casos el cerclaje uterino como prevención, ¿no? Si la paciente tiene un cervix acortado o que se va acortando a través del tiempo, entonces puedes en algún momento realizar un cerclaje cervicuterino para que esta paciente pues no tenga un parto prematuro. ¿Qué hacemos cuando nosotros tenemos una paciente en las cuales tenemos un parto prematuro y no hemos podido detenerlo y nos toca atenderlo? ¿No? Siempre es bueno saber algunas diferencias de la atención de un parto normal con un parto pretérmino, ¿no? En el periodo de dilatación, la paciente debe estar siempre en decúbito lateral izquierdo para mejorar la oxigenación. Hay que tratar de evitar la amniotomía, siempre y cuando no se haya roto las membranas solas, ¿no? Pero si las membranas están íntegras, tratemos de evitarla y que se rompan espontáneamente al final del embarazo. No hay que trasladar a sala de partos con anticipación porque estas pacientes pueden tener fetos pequeños y producir el mecanismo de trabajo de parto más rápidamente, ¿no? Y es bien importante que tengamos un neonatólogo en nuestro centro de salud o un pediatra que tenga una formación adecuada en recibir prematuros, ¿no? Porque la atención inicial de ese recién nacido es fundamental para su bienestar posterior. ¿Ya? Durante el periodo expulsivo,
probablemente tengamos que realizar una episiotomía un poco más amplia, aunque sea chiquito el feto, pero la episio un poco más amplia para disminuir la compresión de la cabeza fetal durante el periodo expulsivo y evitar las hemorragias intracerebrales, ¿no? Como les decía, evitar la amniotomía hasta que se desprenda la cabeza y de preferencia se rompe espontáneamente. Aplicar forceps de alivio según criterio, justamente para disminuir esa compresión de la cabeza y que el expulsivo no sea muy prolongado, porque es más arriesgado en fetos pequeños. Muchas veces tendremos que hacer una revisión de cavidad uterina porque si el feto es prematuro, las membranas también suelen ser inmaduras y pueden dejar, ¿no?, restos dentro de la cavidad. Entonces, a veces hay que hacer una revisión instrumental o manual de cavidad uterina, ¿no? Y la cesárea solo está indicada por indicación obstétrica, ¿no? No es que los prematuros es igual a cesárea, pues no. Más bien, si el feto tiene alguna indicación obstétrica de cesárea, se la realiza y si no, pues va a parto, ¿no? Va a parto vaginal. Las complicaciones. Bueno, las complicaciones de los partos prematuros son múltiples, ¿no? Entre ellas podemos nombrar justamente las complicaciones básicas pulmonares, ¿no? El distrés respiratorio, la enfermedad de membrana hialina que pueden tener los recién nacidos con problemas de prematurez, ¿no? Los problemas digestivos, ¿no? Los problemas neurológicos son dentro de las principales complicaciones que podemos encontrar en los recién nacidos prematuros, ¿no? Es por eso que para nosotros es tan importante prevenir esta patología, ¿no? Porque las complicaciones para el recién nacido no solamente pueden ser a corto plazo, ¿no? Muchas de estos bebés pueden tener problemas a largo plazo, desde problemas inmunológicos, problemas de crecimiento, problemas de talla, problemas neurológicos, el índice de la inteligencia inclusive de estos fetitos puede estar un poco alterada a nivel a largo plazo si es que han tenido problemas de hipoxia durante las primeras semanas de vida, ¿no? Entonces son pacientes que pueden traerte complicaciones a largo plazo pues muy grandes, ¿no? Y lógicamente todo dependerá del grado de prematurez, ¿no? Mientras más prematuro pues más riesgo de presentarte complicaciones a largo plazo, ¿ya? Y como nuestra última diapositiva, hacer un poquito de repaso de lo que hemos llevado, que existen causas maternas, causas antecedentes y causas del embarazo actual para que se dé un parto prematuro, ¿no es cierto? Hay tres tipos de causas, tres tipos de factores de riesgo para un parto prematuro. Para hacer el diagnóstico tenemos que tener en cuenta la edad gestacional, las modificaciones cervicales y la dinámica uterina. Esos tres factores nos ayudan a diagnosticar correctamente un parto prematuro. Para nosotros manejar esta paciente, decidir si hacemos una referencia y previamente le podemos hacer una uteroinhibición, parar las contracciones uterinas, ya tenemos los medicamentos principales, la maduración pulmonar utilizando betametasona o dexametasona y buscar el tratamiento de la causa, buscar la causa y hacerle el tratamiento, ¿no es cierto? Y en la prevención, pues uno de los principales pilares es un adecuado control prenatal. Con esto quiero agradecerles por su presencia. Es un tema muy interesante. Sé que pueden haber quedado varias dudas, ¿no? Porque es un tema largo, difícil de abarcar en un lapso tan corto. Y para cualquiera de sus preguntas estoy presta a contestarles mediante el Classroom. Ya que tengan un buen día. Gracias.